A ver. Ayer me quedé con la duda de por qué no nos estaba saliendo la raíz. ¿Por qué no estábamos pudiendo encontrar el mínimo? Así que decidí hacer un análisis gráfico. Entonces, se los comparto de una vez. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Este fue el programa como lo dejamos ayer en la tarde, ¿no? Y recuerdan que cuando poníamos casi cualquier número arriba de 0.7 nos divergía y nos encontraba la raíz en infinito, ¿no? En más infinito. ¿Sí se acuerdan? Entonces me quedó la duda de por qué estaba pasando eso, así que lo primero que se me ocurrió ayer en la tarde fue, dije, pues vamos a hacer la gráfica. Entonces eso es lo que quiero que hagamos ahorita. Hagamos un programa que pueda hacer esta gráfica que tienen aquí a la derecha. Entonces, lo primero que me di cuenta cuando hice la gráfica era que estábamos calculando epsilon mal. Epsilon tenía que ser positivo, porque si poníamos un epsilon negativo, me quedaba invertido. Podíamos encontrar el mínimo porque lo que estábamos buscando era el cero de la derivada, ¿no? Lo que hace el método de Newton-Raphson es encontrar los ceros de una función. Entonces, estaba encontrando el cero de la derivada y el cero de la derivada pues, puede ser máximo, puede ser mínimo. Entonces, pues por eso encontrábamos el cero a pesar de que el signo estaba mal. Entonces, el signo de epsilon tiene que ser positivo. ¿Ok? Si el signo de epsilon es negativo, cuando la función, cuando el potencial tiende a, cuando la distancia BDR tiende a cero, la distancia entre los átomos, entonces el potencial se va a negativo. Y entonces no describe correctamente el potencial de Lennard-Jones. Entonces esa es la primera corrección que hay que hacer. Entonces, sigma es la posición. La longitud del enlace cuando el potencial vale cero. Ese es el significado de sigma. Epsilon es el valor mínimo del potencial. Entonces, el valor mínimo de potencial con signo negativo, ¿no? Entonces, es el valor mínimo del potencial con signo positivo. N lo habíamos puesto como que era el número máximo de iteraciones, ¿no? De iteraciones. Y bueno, esta es la primera derivada de Lennard-Jones. Y la segunda derivada, ¿no? Derivada del potencial de Lennard-Jones. Entonces me di cuenta que la mejor manera de siempre encontrar el mínimo era poner un valor muy pequeño de x0. De esa manera siempre íbamos a estar en esta zona. Sí estamos viendo, sí están viendo el spider, ¿no? Sí. De esa manera siempre vamos a estar en esta zona y siempre vamos a encontrar la raíz del mínimo. Porque si nos vamos del otro lado, puede que al tratar de encontrar la raíz de la derivada, se diverja y se vaya más infinito. Entonces, un valor pequeño inicial es óptimo en el caso de Lennard-Jones. Lennard-Jones. ¿Ok? Y finalmente viene el ciclo iterativo de Newton-Raphson. Ok. Este es el código de la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos nosotros darnos cuenta de eso? Pues hay dos opciones de corregir un código. La primera de ellas
es ir poniendo lo que se conoce como banderitas, ir poniendo flags, que literalmente es ir imprimiendo resultados intermedios del programa para ver si ese resultado está bien. Entonces, este bloque de aquí de impresión es literalmente eso, ir mostrándonos en pantalla, perdón, este print de aquí. Este podría ser una verificación de que el código está funcionando. Está funcionando. Esta es la primera manera de fijarnos que está funcionando bien un código, ir imprimiendo resultados parciales. Pero cuando no pueden verlo porque los prints no son suficiente información, a veces es útil ver qué es lo que está pasando gráficamente en su simulación, o en este caso un código tan simple como este que es el de Leonard Jones. Y para eso decidí imprimir esta gráfica. ¿Se acuerdan cómo imprimíamos? ¿Alguien se acuerda? Pues es como el array de donde ibas a hablar la función Uh-huh. y dabas como plot, eso, ¿no? O sea, o algo así. Ok. Primero tienes que PyPlot, ¿no? importar matplotlib Uh-huh. y luego lo llamas con plt.plot y luego con plt.show. Ok. Entonces, nada más para que esté comentado y lo podamos subir al rato. Entonces, lo que hice fue, como bien dijeron, creo que fue Jairo el que lo dijo, no me di cuenta. ¿O quién fue el que lo dijo? No me acuerdo, no me fijé, perdónenme. No fue ni Diego ni Cristian, ¿verdad? Lo dijo Kiko y lo confirmó Don Ramón. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar es importar matplotlib.pyplot as PLT, ¿no? Entonces, esta es la biblioteca importante para graficar. Y bueno, para hacer una gráfica rápida, necesitamos generar una lista de valores en X y en Y. Entonces, para generar la lista de valores en X, la manera más sencilla, y es la que yo les recomiendo que ustedes usen para hacer sus gráficas, es utilizar linspace. Linspace genera una lista. Vamos a hacerlo más grande, ¿sí se está viendo? Genera una lista de valores desde el valor A hasta el valor B con un número de valores intermedios de n. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlo bien. np.linspace space abb genera, ay, lo borré, genera una lista de valores en general enteros desde A hasta B con n pasos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo xnp.linspace 0,51101? ¿Sí se entiende lo que hace linspace? Sí, sí, entiendo. ¿Recuerdan que hacía range? ¿Qué hacía range? Eran naturales de que llegaban hasta el n, ¿no? Empezaban en 0 hasta n, ¿no? Ok, vamos a generar otro, ¿no? Otro que sea que hacen range. Entonces vamos a generar una lista
range. Lista range lo generaremos con range y vamos a ir que vaya de -3 a 2, de 2 en 2. ¿Sí se acuerdan? Entonces, genera una lista de A, B, N. Genera una lista de a B, a B, en pasos de N, ¿no? Entonces, si le ponemos que nos imprima esto, ahí, ¿no? Si le ponemos eso, pues me genera -3, 2. Ah, qué caray. ¿Por qué hizo eso? -3,22. Ah, no me generó la lista. Ah, qué coraje. For E in range. -3,2,2. Print E. Vamos a forzar que nos imprima la lista, ¿no? Entonces, range genera la lista -3, -1, 1, ¿no? Genera desde A hasta B en pasos de N en N sin incluir a B, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, luego yo soy maquiavélico y les pongo ejercicios como el de la parábola que me preguntaron al inicio de la clase anterior, que les generara de 0 a 10 de punto 1 en punto 1. Entonces, lo que hizo el buen Diego fue generar una lista de 100 pasos y ir multiplicando I por punto 1, ¿no? Fue lo que hiciste, Diego, si no me recuerdo. Sí, había hecho eso. Entonces, vamos a empezar a trabajar con derivada y integrales numéricas. Entonces, nos interesa generar listas de manera rápida, eficiente y fácil que tenga valores equidistantes, ¿no? Entonces, resulta que para generar esta clase de listas, range solo puede generar listas enteras, ¿no? O sea, range a fuerzas genera una lista entera. Lista de números enteros, ¿no? Solo genera números enteros. Que es importante porque para generar índices, para ir iterando en una lista, es útil tener números enteros. Pero a veces queremos generar listas con números reales. Entonces, para generar números reales, se creó una función muy parecida a range que se llama arrange. Entonces, arrange fue una de las primeras cosas que se agregaron a la librería de NumPy. Yo digo NumPy, pero en realidad es NumPy. Como ustedes le quieran decir, no me molesta. Entonces, la gente agregó una range para generar listas de números flotantes de números reales equidistantes y que funcionara exactamente igual a como funcionaba range. Es decir, for i in np.range desde 0 hasta 10 de 0.1 en 0.1 print i. Entonces se va a ir 0, 1, 2, 0.1, 0.2, 0.3 y si te das cuenta me marca el mismo error que te marcaba a ti, Diego, ¿no? Tu programa. Sí, que se ponía cosas raras al final. Pero como lo discutimos, este es el error de la máquina. Tienes 3, 6, 9, 12, 15 cifras exactas y es hasta la 16ª donde empieza a aparecer el error, ¿no?
Bueno, aquí apareció hasta la 17, pero en el de abajo apareció en la 16. Entonces resulta que los flotantes con lo que se conocen como doble, con precisión doble, tienen 16 cifras. 16, perdón, estas son 16 cifras. Desde la primera, ¿no? Desde el 0. Tienen un punto decimal y a partir de la cifra 17 puede tener un error. Entonces, arrange me genera aquí estoy, una lista de números reales A, B, B, N. Generé una lista de números reales desde A hasta B en pasos de N. Pero, al igual que acá arriba, me diría mis primos que se dedican a conjuntos, tanto range como arrange generan un conjunto semiabierto. Es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. No incluye al valor de B. Entonces, para incluir al valor de B siempre tenemos que sumarle... ¿Se acuerdan que tenemos que hacer en range? Tenemos que sumarle 1, ¿no? Y acá también tendríamos que sumarle más 0.1 para que nos imprima hasta el número 10. ¿Ok? Entonces, como seguíamos tratando de generar esta clase de conjuntos de números de A a B con una partición equidistante, necesitábamos, a veces resultó más cómodo simplemente agarrar y decir, ok, yo tal vez no sé de qué tamaño quiero que sea el espacio entre la partición, pero sí quiero saber cuántos números quiero en ese intervalo de la partición, ¿no? Y entonces se generó una tercera función llamada linspace. Linspace va a generar una partición al igual que range arrange. Genera una lista, entre paréntesis, una partición, para seguir la notación de los matemáticos. Una lista de valores reales en el conjunto A, B. Entonces, la parte interesante, la parte divertida del linspace es que automáticamente me va a incluir el valor A y el valor B. Y me va a agregar puntos en medio equidistantes iguales a lo que yo quiera. Al número que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren generar una partición de 100 números, entonces A, B, Bn, perdón, A, B, N, me va a generar una partición de desde A hasta B con un tamaño de N. Con una cardinalidad de N, el conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer linspace for e in np.linspace de 0 a 10 y quiero que sea de punto 1 en punto 1, ¿qué tamaño tiene que tener mi partición? ¿Cuántos números tendría yo que poner? 100. 100. Vamos a ponerle 100. Casi le atinan. Voy a comentar. Bueno, no, de una vez. Entonces, la última que me imprime es la partición con linspace. Y lo hizo de punto 1 en punto 1.
¿Y ahí no afectó el error o...? No, aquí no afectó el error. Resulta que el pasito es... El primer punto es el 0, ¿no? Incluye A e incluye B. El 0 y el 10 ahí están. ¿Cuál fue el problema? El problema es que introdujo 100 valores en este conjunto. Y para introducir 100 valores en este conjunto, necesitábamos que hubiera 98 valores intermedios entre 0 y 10. Y eso hace que nuestra partición sea ligeramente más grande que punto 1. Para que sea exactamente de punto 1, tenemos que hacerla de 101. Y ahí sí afectó el valor de redondeo, mi querido Diego. ¿Sí lo ves? Sí, ya, ahí sí. Entonces, estas son las maneras de generar listas de manera rápida de valores desde A hasta B. La única diferencia entre range y linspace es que tanto range como arrange tienen que recordar que es un conjunto abierto, entonces siempre tienen que pensar en el uno más. En el caso del linspace, siempre va a incluir A y siempre va a incluir B. Lo único que tienen que recordar es que para obtener números bonitos que a ustedes les gusten, tienen que sumarle 1 al tamaño de que ustedes quieran. ¿Sale? Profe, también le iba a preguntar qué onda con esa cola que genera también en la partición pasada que hizo con Arrange. Ajá. Algo salieron como colas, ¿por qué? ¿Cuáles colas? ¿A qué te refieres, La, Cristian? ¿A ese esto, 00005 y no sé esas cosas. esto que tengo señalado? Ok. Creí que ya lo había explicado 2 veces, pero vamos a explicarlo de una manera diferente. Es importante. Bueno, no es tan importante, pero si tienen la duda, vamos a resolverla. Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Monse? ¿va a subir estos programas? ¿Va a seguir qué? ¿Va a subir estos programas? Sí. Bueno, Según yo los he ok, estado subiendo, pero creo que no. Si no, ahorita checo qué hemos subido y qué no. ok, ¿Vale? gracias. Ok. Entonces, recuerden que la computadora solo sabe identificar el 0 y el 1. La computadora no sabe identificar otra cosa. Entonces, pues para representar un número entero es relativamente sencillo. ¿Cómo representamos el 3? ¿Cómo la computadora representa el 3? A101, ¿no? O... Lo que hace es No, no, transformarlo de base decimal a base binaria, ¿no? Entonces la base binaria, pues el 3 vale 1, 1, ¿no? Y entonces agarra y guarda en la memoria RAM 1, 1, y a este cachito de memoria le asigna el valor de la variable que ustedes quieran, por ejemplo, A, ¿no? Y entonces sabe con toda precisión que en A hay un valor de 3. El problema viene en cómo representamos, por ejemplo, pi. ¿Cómo representamos pi en binario? ¿Se puede? Sí se puede, yo recuerdo que sí se puede, pero es un poco más complejo. Ajá. Eran como 32 decimales. La primera era el signo, después los primeros 11 creo eran a la izquierda del punto, luego a la derecha del punto y después el orden de magnitud, algo así, ¿no? Muy bien. Entonces, sí se puede transformar a binario, pero resulta que aún en binario, pi sigue siendo un número irracional, ¿no? Y se necesita un número infinito de cifras para representarlo de manera adecuada. ¿Ok? Todo esto ya lo deben saber, ¿no? Entonces, a los ingenieros agarró y dijo, ¿cuántas cifras
realmente nos importan. ¿Cuántas realmente nos interesan? Y entonces agarraron y alguien agarró y dijo, nos interesan 8. ¿Por qué 8? Bueno, la historia básicamente nos dice que cuando empezaron a hacer esto ya se habían inventado las calculadoras. De hecho ya habían calculadoras mecánicas. ¿Alguien de aquí ha visto una? ¿Nadie ha visto una calculadora mecánica? Oh, Yo no. cuando dé esta clase dentro de 10 años voy a preguntar, ¿alguien de aquí ha tenido una calculadora HP? Y me van a voltear a ver. La calculadora está en el celular, ¿verdad? ¿En serio nunca las vieron? Son esas Wow. que funcionaban con engranes, ¿no? Algo así. Sí, funcionaban con engranes. Quería ver si encontrábamos rápido uno. Esto es lo bonito de ¿La FAC darle no aquí tendrán línea. una por ahí? ¿La página de cuál? ¿En la FAC no tendrán alguna? Yo sé quién tenía una. Darío Moreno y Juan Manuel Lozano tenían una precisamente para dar la clase de introducción a computación. Ellos daban también la clase de física computacional, la de primer semestre. Pero, a ver, les comparto rápido la búsqueda de Google. Esta de aquí, la primera, me interesó porque esta, ¿sí la vemos? Esta de aquí, cuando yo era niño, mi mamá tenía una librería aquí cerca de la casa y esta era la máquina registradora. Aquí se hacía todas las cuentitas y era 100% mecánica. Y cada vez que se llegaba a atorar había que hablarle a un técnico que viniera a repararla y se tardaba toda una tarde y esta cosa estaba llena de engranes como de relojero. Eran puros engranes estas cosas. Entonces, resulta que cuando se hacen esa pregunta a los ingenieros en los años 50 y 60 de cuántas cifras eran importantes, resulta que ya tenían una respuesta. Las calculadoras que se utilizaban en los años 60 tenían 8 cifras significativas. Y todos los cálculos que hacían en ese momento con calculadoras se hacían con solo 8 cifras. Entonces, cuando hacen la definición de números reales, literalmente agarran y dicen, el primer bit va a ser un 0 para más y un 1 para menos. Entonces, en el primer bit se define si el número va a ser positivo o negativo. Y luego van a tener 8 cifras significativas y se escribe en notación científica. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego se añade 2 cifras más para el exponente. De hecho, 3 porque también puede haber exponentes negativos, ¿no? Entonces, 3.141592.6, ¿no? Y entonces agarran y funcionan un muy buen rato con esto, que era las computadoras de 8 bits. De 8 bytes, perdón. Así es 8 bits. Luego, conforme sigue avanzando la historia, se van dando cuenta de que existen cálculos que requieren más precisión que 8 cifras y inventan los números de doble precisión, los double precision, que incluyen, si no mal recuerdo, son 15 cifras significativas, más el punto y más 3 cifras de exponente. Y cuando yo ya estaba en la carrera, por ahí de los años 90, sí, ya estoy viejo, se empieza a utilizar la cuádruple precisión. Cuádruple precisión. La cuádruple precisión requiere 128 bits. Y básicamente lo único que funcionaba en los 90 con eso eran las tarjetas Tesla de Nvidia.
Y eso tiene 32 cifras de precisión. 32 cifras, más un punto, y si no me recuerdo son 5 cifras de exponente. Y esto es como se está trabajando los números reales. Si se dan cuenta, aún con cuádruple precisión no podemos representar de manera correcta ningún número irracional. Y nunca, no importa de cuánta precisión tengamos, no vamos a poder representar de manera correcta el número pi. Porque para poder representar de manera correcta el número pi, necesitaríamos un número infinito de cifras, ¿no? Y no tenemos un número infinito de memoria RAM, por ahora. Ahí igual ustedes empiezan a hacer cosas divertidas, o les toca ser partícipe de ellos. Entonces, por defecto, regresando a la clase ya para que no se duerman, por defecto, tenemos 16 cifras, 15 de ellas después de 0, y lo que está después de la 15ª cifra se considera basura. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo tengo aquí mis 16 casillas y de repente la función de imprimir dice, ok, tengo que imprimir este número que está aquí. Y en vez de y aquí tenemos el 9.900000001. De hecho, 0. Y agarra y a imprimir lee hasta el 1 que está al final y lo muestra hacia ustedes. Pero este 1 realmente no es parte del resultado, sino puede que sea otra cosa que esté en la memoria RAM en ese momento. Por ejemplo, el video de YouTube que están viendo. ¿Ok? Entonces, este 1 no necesariamente es parte del número que estaba aquí, sino esto se conoce como basura de la memoria. ¿Ok? Y por eso sale esta basurita. Entonces, la recomendación que yo haría sería nunca poner más de 15 cifras decimales, porque lo que están imprimiendo después ya es basura. Y se le conoce como error de la máquina. Va a depender de en qué máquina la estén usando, va a depender de los numeritos que estén aquí. ¿Ok? ¿Sí o no? Ese tip estuvo bueno para ahora que luego trabajamos con format, ¿no? Que le tienes que decir cuántos números quieres después del punto. Sí, nunca pongan más de 15. A menos de que estén trabajando con cuádruple precisión. Pero aún así no conozco a nadie que trabaje con más de 15. Para que se den una idea. Los artículos que nosotros publicamos, que utilizamos una precisión extra fina con los códigos que hemos desarrollado en el grupo de trabajo y con grupos de San Diego y de Cambridge, se utiliza 9 cifras de precisión en la energía de los electrones. Entonces, los electrones tienen una energía aproximadamente como de 3-4 electronvolts y nosotros estamos midiendo hasta millonésimas de electronvolt. Y eso es como lo que se representa. Entonces, por 10 a la 8 todavía dices, bueno, puede que sea significativo, puede que sea importante. No necesitas más de 10 cifras, no necesitas más de 15 cifras. No he encontrado una cosa que requiera 15 cifras de precisión todavía. Que yo me haya enterado que necesita la cuádruple precisión. Por eso es que nos estancamos, por eso es que llevamos como 20 años ahí en cuádruple precisión y aún así hay poca gente que la utiliza. Seguramente va a haber ahí algún obsesionado, no voy a decir nombres, hay uno en el Instituto de Física que le encanta medir así la distancia de enlace de la molécula de nitrógeno con 12 cifras de precisión. Ni siquiera sé si podamos medir esa distancia de manera experimental. O sea, ayer lo veíamos, ¿no? Que la distancia de enlace del hidrógeno es de 0.529 angstroms. Ahora imagínense 9 cifras después de eso. ¿Realmente creen que algún experimental pueda medir una longitud tan pequeña?
Estamos hablando de por 10 a la menos 22. Seguramente en unos 20 años alguien sí lo va a poder hacer y me va a callar. Y va a decir, sí, ya reportamos la carga del electrón con 18 cifras de precisión. Y va a ser como los locos que usamos 6 cifras para calcular pi, ¿no? Lo importante es que sea útil para ustedes. Eso es lo importante. No cuántas cifras utiliza la computadora. Muy bien. Entonces, regresemos al código que está graficando. ¿Qué hace entonces linspace de 0.5 a 1? Pues me está calculando una lista de 101 valores desde 0.5 hasta 1, ¿no? Y luego, ¿qué hacen estas dos líneas? A ver si alguien la logra adivinar. Estas dos que están aquí. Somos más grandes para que lo vean. Está haciendo otra lista, ¿no? Con los valores de la función evaluados en cada punto. Muy bien. De la función. Leonard Jones y la derivada, ¿no? La verdad. ¿Evaluada en dónde? En cada uno de los puntos de la otra lista, ¿no? Evaluada en cada uno Bueno, en cada punto de del linspace, ¿no? los puntos de la lista X. Muy bien, mi querido Diego. Entonces, vamos a generar una función, una lista Y con los valores de la función de la lista X y la derivada también en esos mismos puntos, ¿no? Y entonces vamos a poder imprimir. Usando PLT. PLT, porque ya lo habíamos definido acá arriba, ¿no? matplotlib.pyplot como PLT. Y entonces imprimimos usando PLT. El primer carácter es el color, si se acuerdan, y el segundo carácter es el estilo de línea. Este es el formato rápido, entonces esto sería con una línea azul. Pero entonces el comentario de arriba está malo porque no son valores enteros, son reales en linspace. De valores reales, sí, perdón. Estaba mal el comentario, tienes toda la razón. Y rojo con líneas punteadas. Muy bien. Punteada roja. Muy bien. Y finalmente, quiero definirle de dónde a dónde quiero que me imprima. Entonces, con Yelim, con plt.yelim, Y mínimo, Y máximo, definimos el rango en el que vamos a imprimir la pantalla. El rango de impresión de la imagen. ¿Por qué me interesa Yelim? ¿Por qué me interesa darle ese rango? Porque por defecto, vamos a correrlo, por defecto Matplotlib va a tratar de mostrarles la imagen de la mejor manera posible, es decir, que incluya tantos valores como les sea posible de las listas dentro de la imagen. Pero ¿cuál es el problema? Pues que la derivada es menos 12 por 10 a la 12, ¿no? Pues digo, menos 12 por 10 a la menos 13. Entonces, la derivada, pues rápidamente se va a menos infinito. Tiene valores exageradamente grandes y eso no nos permite apreciar la curva de una manera correcta. No nos permite ver el mínimo de la función azul, ¿no? Entonces, por eso le puse el límite, para que pudiéramos ver la curva bien dibujada. ¿Ok? De nada, para importar matplotlib es matplotlib.plot, ¿o cómo era? Ok. Es import matplotlib.pyplot. Sí.
No es que había puesto sin el pyplot y no me corría. Ok. Pues por ejemplo, aquí le cambié que fuera desde 0 hasta 1.0. Vamos a ponerle 0.01 para que no marque los errores de divergencia. Se ve horrible. Ahí está, más suavecito. Entonces, con YLIM ya la logramos meter dentro de las dimensiones de Y. Ahora hay que meterla con las direcciones de X. ¿Con qué creen que se hace? Se hace con XLIM, ¿no? Entonces, plt.xlim. ¿Y no, Matplotlib también sirve para graficar en 3D o esas es con otra? Sí, también se sirve para graficar en 3D. Uy, ahí era de 0.1 a 1. Así. No, nos podemos acercar más. 0.4. Ahí está. De hecho, quiero seguir dedicar una clase solo a Matplotlib. No sé exactamente en cuándo. Supongo que antes del final del segundo bloque. Ya que estemos graficando y resolviendo problemas de integrales y derivadas, me gustaría que pudieran darles un curso explícitamente de graficación, por lo menos una clase de 2 horas, solo hacer gráficas. Matplotlib se imprime en 3D. Es Complot 3D. Y lo que te pide son 3 listas. Vamos a ver si podemos hacer una. plt.plot 3D. Y te pide te pide 3 listas, si no me recuerdo, que es X, Y, Z. Y te lo grafica en perspectiva isométrica, mi querido Diego. Luego hacemos una. ¿Va? Gracias. Para que tenga un ejemplo. La gráfica. Ok. Y bueno, todo esto para hacer lo que ya había hecho, ¿no? La gráfica que les mostré al inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros dábamos un valor muy pequeño ayer, estábamos en esta zona, ¿no? En la zona donde la curva roja, que es la derivada, es muy negativa. Entonces, cuando queríamos encontrar cerca de esta zona el mínimo, pues encontrábamos el mínimo que está ubicado aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo como valor inicial 0.1, pues me encuentra que la distancia es 0.43. Y si le pongo 0.3, pues también va a encontrar 0.43, ¿no? Ah, caray, hace rato, ¿por qué me encontró otra cosa? No convergió lo suficientemente rápido. Ok, estábamos demasiado abajo. Vamos a subirle un poquito el número de pasos. Sí. Ahora sí. Convergen 3 pasos. En 0.1, ¿cuánto necesito? Convergen 28 pasos. Sí. Pero de este lado está convergiendo a esta raíz que está aquí, ¿no? Que es la que nos interesa, la de 0.59. Entonces, lo mismo va a pasar si nos vamos un poco para arriba, por ejemplo en 0.6. Si lo corremos en 0.6, pues converge en 4 pasos a 0.59. Pero si nos vamos a 0.7, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa en este punto? Cuando calculemos la recta tangente, se va a ir hacia abajo y va a empezar a subir. Se va a ir como a 0.9, 1.0, ¿no? Vamos a ver. En el primer paso se fue a 0.9, como les dije. Calculó la recta tangente aquí y se vino hasta acá. Y luego la calcula aquí y se fue como hasta 1.5, ¿no?
1.04. Entonces, cuando está calculando la tangente de este lado, se va a ir siempre hacia la raíz que está en infinito. Entonces, aquí tenemos un punto silla, ¿no? Este de aquí, que dependiendo de qué lado estén ustedes, se va a ir hacia una raíz o se va a ir hacia otra. Entonces, para calcular de manera correcta la distancia de enlace con Lennard-Jones, es importante siempre ponerle un valor pequeño, como 0.1, 0.2, para siempre encontrar la raíz del mínimo. ¿Ok? Va. ¿Ya quedó? Así ya. Bueno. Entonces, esto es para acabar lo de Lennard-Jones. Me puse a buscar lo del método de Broyden, que se lo prometí a Christian para ver si con eso encontrábamos mejor una raíz. En este problema en particular no nos va a servir el método de Broyden, pero quiero regresar a él antes del final del segundo bloque, porque se lo prometí a Christian. ¿Y por qué va a ser al final del segundo bloque? Porque necesitamos poder calcular la derivada numérica, y ese va a ser el tema de la semana que viene. ¿Ok? Entonces, primero vemos derivada numérica y luego regresamos al método de Broyden para que vean una versión moderna del método BFGS, que es este mismo. ¿Ok? Entonces, pues con eso empezamos la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy es sobre integrales numéricas. Cómo integrar numéricamente. Entonces, me voy a regresar rápido a su clase de cálculo 2 con Javier Fernández. Siempre dibujo una función al azar, f de x, y yo quiero encontrar la integral de f de x entre a y b. Y lo primero que le pregunto a ustedes en la clase es, ¿qué es la definición de integral? De a El supremo de la suma. Cuando el supremo de la suma superior, de las sumas inferiores será igual al ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Pero pues sería bajo la curva en términos. Eso está ya más correcto, mi querido Diego. Te brincaste una pregunta. La integral de f de x de a a b lo definimos como el área bajo la curva, ¿no? Es decir, el área entre el eje entre el eje horizontal y la curva f de x. Este es el valor de la integral, ¿no? Pero, como deberían haber visto en su clase de cálculo 2, o como ya nos dijo Diego, esto lo podemos aproximar por la suma de las áreas inferiores. ¿A qué te refieres con área inferior? Porque eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es área inferior? No, bueno, área inferior, en ese caso nada más te puedes tomar como el mínimo de la función. Ok. Y eso te tomas como una altura del rectángulo que tiene como base a b menos a. Y Entonces, para hacerlo más preciso, pues ya haces divisiones en b menos a y ves el mínimo en cada partición que hiciste, ¿no? Entonces, por eso fue que me quedé explicando Linspace ahorita al inicio de la clase, ¿no? Voy a querer agarrar una partición entre A y B que incluya a los puntos A y B y que el número de puntos en la partición vamos a irlo aumentando. Y vamos a ir calculando el área de los triángulos, perdón, el área de los rectángulos que están abajo de esta función. ¿No? Entonces la pregunta antes de brincarnos a programar sería, ¿cómo calculamos el área de estos rectángulos?
¿Cómo calculamos el área del rectángulo? De cada uno de ellos. Base por altura. Base la por altura, muy bien. la altura ¿Cuánto sería- vale la base y cuánto vale la altura? No, está bien, está bien. La base depende de ti, ¿no? O sea, según la partición que des. Cuando nosotros hagamos el lean space, vamos a tener que x0 es igual a A, ¿no? Y que xn es igual a B. Y pues el xy pues va a ser los valores de cada uno de los puntos de la partición, ¿no? Entonces la base de cualquiera de estos rectángulos es xy más 1 menos xy, ¿no? ¿Estás de acuerdo que este es x0, este es x1, este es x2, este es x3, este es x4, este es x5? Entonces, la base del rectángulo va a ser xy más 1 menos xy. ¿Están de acuerdo? Esta es la base. ¿Y la altura? ¿Cómo hacemos la altura? Pues, o sea, no sé si como estamos programando sea más fácil, en vez de fijarnos en mínimo máximo, nada más ponerle f de x, y, por ejemplo, y esperarlo mejor. Ah, muy bien, mi querido Diego. Este siempre es como el ejercicio que les dejo de tarea. La forma más fácil es simplemente definir la altura como f de xy. Uy, ya me hice pelotas. F de xy. Y entonces, en computación, a diferencia de lo que hacen los matemáticos que definen sumas por arriba y sumas por abajo, en computación nos resulta más sencillo definir suma por la izquierda y suma por la derecha. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un dibujo más preciso. Y este lo vamos a dejar ahí en el pizarrón. Vamos a dibujar un solo rectángulo, ¿no? Entonces, este es xy. Este es xy más 1. Vamos a hacerlo más dramático. Está muy bonita esa función. Vamos a hacerlo un poco más extremo. Así. Entonces, yo tengo dos rectángulos. El rectángulo por la izquierda y el rectángulo por la derecha, ¿no? Uno de esos rectángulos, el rectángulo por la izquierda, es la base por la altura, ¿no? La base, pues es xy más 1 menos xy. Y la altura es f de xy. Y el rectángulo por la derecha es el xy más 1 menos xy, que es la base, por el f de xy más 1. Esos son los dos rectángulos, ¿no? Entonces, me gusta siempre dejárselos porque es un ejercicio muy sencillo y les sirve a ustedes de práctica. ¿Qué les parecen si les doy 10 minutos y tratan de hacer un programa que calcule la integral de una función sencilla? ¿Qué función sencilla quieren utilizar? Una constante. No, una que sea más divertida, ¿no? La constante no les va a servir de nada. X.
O La X cuadrada, ¿no? Que la pueden, bueno, sí. Ajá, algo que sepamos hacer rápido. X cuadrada más 2, la integral de 1 a 5. Y n, que va a ser el número de pasos de la partición, defínanlo ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué número? ¿Qué número les parece? ¿Sí? 100, me parece bien. Entonces, ¿qué les parece? De aquí a las 7:15, lo tratan de hacer ustedes. Y ahorita yo lo hago para que vean cómo se hacía. ¿Sí o no? ¿Y graficado o no? No, nada más que les calcule la integral. Mientras la hacemos por acá, ¿no? El resultado. Integral de 1 a 5 de x cuadrada más 2. Entonces, esto es x de 1 a 5. Ok, bueno. Entonces, quieren el código del Linspace. Changos. Ahí está. ¿Sí se ve, Roberto? Y gracias, profe. Sale. Entonces con X cuadrada más 2, ¿verdad? X cuadrada más 2, sí. Va. Ah, perdón, que queríamos ver lo del Linspace. Perdón.
paz, hija mía. ¿Puntos de integral de verdad? ¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya le salió? Creo que a mí me salió. Bueno, lo chequé con Wolfram y me dio con suficiente precisión, creo. Ok. ¿Cuánto te dio? Me dio 44.8, entonces. Está Y bien. según Wolfram es 49, pero Era 49.33, ¿no? Aquí lo tenemos. sí. A menos de que me haya equivocado. Muy bien. Entonces vamos empezando, ¿no? Este va a ser sumas de Riemann. Entonces le pondremos como nombre sumas R1. No, ya sí me dio 49.3. Es que le había cambiado la función para jugar, pero sí, 49.3 más o menos. Ok, entonces lo primero que tenían que hacer
Bueno, lo primero que tendrían que hacer era importar las librerías, ¿no? ¿Qué librerías? Pues de entrada por lo menos NumPy. Import NumPy SNP. ¿Qué era lo segundo? Lo segundo que tenían que hacer era definir la función. De la que queremos calcular la integral. Entonces vamos a definir f de x como, ¿qué hemos dicho? X cuadrada más 2x. No, más 2 nada más, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Creo que sí. Entonces, después de eso, teníamos que generar los valores de x. Eso es con np.linspace. Y dijimos que era de a a b, ¿no? Entonces vamos a poner a y b para poderlos cambiar rápido. Acá. ¿De dónde a dónde les dije? De 1 a 5, ¿no? A 5. Y el número de valores de la partición, el buen Diego dijo que 100. Entonces, ya le damos A, B, N. Muy bien. La partición. Y calculamos los valores de la función, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? F de X. ¿Ok? Entonces, queremos calcular una integral. Y la integral, si no me recuerdan, es como una suma disfrazada, ¿no? O eso es lo que nos debieron haber dicho en cálculo 2 y 4. Entonces, queremos hacer un acumulador que vaya siendo una suma. Para ir guardando sumas, hay que poner siempre para ir guardando algo que va acumulando, siempre hay que poner el neutro de la operación. Cuando sean sumas, lo inicializan en 0. Cuando son multiplicaciones, lo inicializan en 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, Bien. Inicializamos mi contador de sumas, ¿no? Entonces, que sea suma por la izquierda igual a 0. Y luego nos vamos a ir for i in range n. Y tenemos que ir calculando cada rectangulito inferior. Entonces, cada rectangulito inferior era base por altura. La base pues, la podemos calcular como... Bueno, vamos a poner el rectángulo, ¿no? Rect. Izquierdo. Como x y menos x y menos 1. Esa es la base del rectángulo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, aunque range empezaba en el 0 o en el 1. Range empieza en el 0, ¿no? Entonces vamos sí. a darle x y más 1 por x y por la altura del rectángulo, que en este caso dijimos que va a ser f de x y, ¿no? Más 1. Ah, por la izquierda, f de x y. ¿Ok? ¿O no se llama entonces por y o Tiene toda la razón. o ya no vamos a usar el y? Ah, pues sí, ya lo calculamos, hay que usarlo, ¿no? Ok, entonces esto solo me calcula el área de cada rectángulo. Entonces yo tengo que sumarlo, ¿no? Para ir guardando la integral. Para irlo sumando puedo hacer simplemente más igual rect izquierdo, ¿no? Y al final que nos imprima sumas por la izquierda es y vamos a ponerle 0, 2.15.10 f. Punto format
Y suma por la izquierda, ¿no? Y vamos a correrlo. ¿Por qué me marcó este error? ¿Qué es lo que está diciendo el error? Que no caben, o sea, que hay un índice fuera de rango en la lista, ¿no? Sí. ¿Cuál índice? Pues debe ser el 100 más 1, ¿no? Aquí tengo un i más 1, ¿no? Entonces, en el último valor de n, estoy calculando n más 1, pero la lista solo tiene n valores, ¿no? Entonces, habrá que ponerle un n menos 1. Me da 48.849. ¿Ok? ¿Fue lo que te dio a ti, mi querido Diego? Sí, ya después cuando lo subes a, no sé si a 1000 o 10,000, ya se acerca al 49.3, creo. Ok, aquí, ¿cuántas cifras decimales tengo correctas? ¿Según Wolfram o Sí, según Wolfram. O sea, sabemos que es 49.33. Lo acabo yo de hacer aquí de manera algebraica, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoraríamos este código? ¿Cómo mejoraríamos la precisión? haciéndole n's más grandes, ¿no? Vamos a ponerle una n de 1000. Nos da 49.28. ¿Cuántas cifras tengo correctas? Tengo dos, ¿no? La de Y 49. 2. Ya el 28, pues ya está medio jodido. Si hacemos 10,000, 49.32. Entonces ya tengo tres cifras de manera correcta, pero sigo teniendo todas las demás mal, ¿no? Porque debe ser 49.3333333. ¿Cómo cuántas iteraciones aguanta una computadora promedio sin que la pene o que te saque o algo así? Mira, pues 100,000 todavía la aguantó, ¿no? Y estamos viéndolo en mi laptop. Entonces, 1,000,000. Se tardó como 4 segundos, ¿no? Pero ya tengo tres cifras bien. Ya llegué al 49.33. Entonces, tal vez me cuesta trabajo prender el proyector, pero pues todavía sé integrar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo obtendría el punto 33 que sigue? Pues le paso de 1,000,000 a 10 millones, ¿no? 10 millones de rectangulitos. Entonces, ¿cuánto tiempo se está tardando ya el código en correr? Yo Se lo, debe- yo lo empecé a correr con 10 millones antes de que nos dijeras y todavía no lo ha compilado. Bueno, si hice el cálculo bien, mi máquina debería tardarse como 50 segundos. Pero mi máquina es considerablemente más moderna. Ya lo acabó. Se tardó como 30 segundos. Mi máquina es considerablemente más moderna que la de la mayoría. Y solo tengo 4 cifras decimales. Bien. Si añadiéramos uno más, ¿como cuánto tardaría más o menos? Pues esto ha ido escalando más o menos lineal con el número de ceros, ¿no? O sea, cuando pasamos de 100,000, se tardó 4 segundos. Con 1,000,000 se tardó. No, se fue instantáneo. Con 1,000,000 se tardó 4 segundos. Con 10 millones se tardó 30. Si yo le pongo otro cero, pues se va a tardar 300 segundos, que son 5 minutos. Entonces, este algoritmo no es... Sirve para calcular la integral, ¿no? Podemos poner la integral de cualquier función que a ustedes se les ocurra aquí y la va a calcular. Pero realmente no es muy bueno. Y por eso es que no se utiliza las sumas por la izquierda o las sumas por la derecha como algoritmo. ¿Cómo modificaríamos este código para, para que calculara las sumas por la derecha? Este ejercicio se lo suelo dejar a ustedes. ¿Cómo lo modificaríamos? ¿Para hacerlo más rápido, pues? No,
primero vamos a terminar la idea de Riemann. Sumas por la derecha. ¿Cómo añadiríamos las sumas por la derecha? Podemos agregar otro contador, ¿no? Y entonces pues hay que calcular el rectángulo por la derecha. El rectángulo por la derecha, ¿cómo lo calculamos? Lo hacemos lo mismo, pero que en f de x sea f de x y más 1, ¿no? Muy bien. Me falló. Y pues lo podemos ir sumando aquí al contador, ¿no? ¿Alguien más habló? ¿Quién más habló? ¿Quién más habló? Yo hablé, pero sí, nada más para decir que cómo hacerlo por derecha. Muy bien. Esto es bastante sencillo, ¿no? Nada más aquí lo agregando aquí. Entonces este lo hago yo rápido. Ya saben, el profesor hace las respuestas sencillas. Y bueno, se van a tardar como 30 segundos, ¿no? Porque son un montón de operaciones. Entonces, para que no se queden aburridos, todavía vamos a darle como otra media hora de clase y vamos a mejorar el algoritmo. Pero el que siempre les dejo a ustedes de ejercicio y que siempre les tomo un rato es cómo convertirían las sumas por la izquierda y las sumas por la derecha en las sumas de Riemann por arriba y por abajo. ¿Cómo modificarían este código para incluir sumas por arriba y sumas por abajo? Y ya encontrar la integral como lo había hecho Riemann. El límite cuando la partición tiende a infinito de las sumas por arriba y las sumas por abajo, ¿no? Y tienen que tender a lo mismo. Si no tienden a lo mismo, la integral no existe. ¿Sí se acuerdan? Pues, o sea, de primera mano y suciamente, Ajá. sacando el mínimo de derecha con la izquierda, ¿no? Pero ya para hacerlo creo más preciso, tendrías que hacer como un arreglo adentro de tus arreglos, ¿no? O algo por el Sí, estilo. la manera de hacerlo bien sería hacer un arreglo dentro de los arreglos, pero la idea de Riemann era esta, ¿no? La de agarrar una partición y evaluar la función solo en la partición. Y entonces decidía si era por abajo o por arriba dependiendo solo de los valores extremos de la función. ¿Sí se acuerdan? Sí, O sea, quería hacerlo como de una manera pedestre. La idea de Riemann hace 300 años era hacer lo que este código hace en 3 segundos, él hacerlo a mano. Entonces necesitaba un número finito de puntos, ¿no? Necesitaba un número pequeño de puntos. Entonces, ¿cómo modificaríamos esto para... Este va a ser el 3. Las sumas de Riemann 3. ¿Cómo añadirían ustedes sumas por arriba y sumas por abajo? Mediante un if, ir comparando lo que tienes por de las sumas de la derecha y de la izquierda. Vamos a tener que meter un if. Muy bien. If. ¿Qué if? ¿Qué if ponemos? ¿Qué if ponemos? if x y f de x y menor que f de x y más 1. Ajá. Y pues ya dependiendo de si queramos la por abajo o por arriba, pues ya nos quedamos con el f de x y o el f de x y más 1, ¿no? Muy bien. Entonces, la operación lógica matemática que tenemos que hacer es, si y es mayor que y más 1, entonces, ¿cuál es la que está arriba? La de y, ¿no? Entonces, sumas por arriba, pues son... Le tengo que sumar el rectángulo por la derecha, ¿no? Digo, por la izquierda. Si el valor de la función a la izquierda es el más grande, pues ese es el que le sumo a las sumas por arriba, ¿no? Y pues el valor de las sumas por abajo. Por cierto, ya
le puse con 2 ceros, con un 0 más y ya acaba de regresarme el... Ya te regresó con una cifra más de Sí. precisión. Oh, muy bien, muy bien. Pero bueno, si quieren acabar sus doctorados en un tiempo finito, pues no pueden seguirle agregando ceros, ¿no? A la n. Pues hay que mejorar el... Hay que mejorar el código. Entonces, si y, que es el valor de la izquierda, es el más grande, pues entonces las sumas por la izquierda se las sumo a los rectángulos por arriba y las sumas por la derecha las sumo al rectángulo por abajo, ¿no? ¿Sí o no? Y en caso contrario, que y más 1, el valor de la derecha, sea el más grande, pues entonces hago la suma contraria. ¿Están de acuerdo? A las sumas por abajo le sumo el de la izquierda y a las sumas por arriba le sumo el de la derecha. Y ya solo habría que derache. ¿Por qué no me dicen que escribo mal? Qué malvados son conmigo. El derache. Entonces, el valor de las sumas por arriba es sumar y el valor de las sumas por abajo es suma abajo, ¿no? Por abajo, abajo. Y entonces lo corremos y se tarda como 30 segundos porque tenemos 1.000.000 de puntos, ¿no? Ok. Como esta es una función monótonamente creciente, nos va a pasar que las sumas por la izquierda siempre van a estar por abajo y las sumas de la derecha siempre van a estar por arriba, ¿no? Entonces nos tiene que salir que las sumas por arriba son iguales a las sumas por la derecha y que las sumas por la izquierda son iguales a las sumas por abajo. De nueva cuenta porque es una función monótonamente creciente. ¿Están de acuerdo? Estos valores no van a ser iguales cuando pongamos una función más divertida y que empiece a oscilar. Por ejemplo, ¿qué función les gusta que sea oscilante? Y que se sepa en la integral. Pues seno, ¿no? O de... Seno. Muy bien, ahorita ponemos el seno. Nada más quiero que termine de calcularlo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Estamos haciéndole tiempo. Muy bien, ya acabó. Entonces, como les dije, como era monótonamente creciente, pues la suma por la derecha y la suma por arriba son iguales, ¿no? Y la suma por abajo y la suma por la izquierda son iguales. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a quitarle un 0 para no quedarnos aquí toda la noche. Vamos a ponerle una función más divertida. np.seno de x. Y entonces, ¿de dónde queremos calcular la integral del seno? ¿De dónde se la saben? ¿Cuál es la integral del seno? Coseno. Ah, bueno, menos coseno. Pues vamos a calcular la integral del 0 de 0 a pi medios, ¿no? ¿Cuánto debe valer esa integral? ¿Cuánto vale esa integral, Cristian? Que creo que es el único que no se ha dormido. Estoy pensando porque de 0 a pi es 1, ¿no? De 0 a pi es 1, muy bien. Entonces de 0 a pi medios es un medio, ¿no? No, de 0 a pi medios es un medio, es 1, ¿no? ¿No era de 0 a pi que valía 1? ¿Cuánto vale? Bueno, la integral del seno es el coseno, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces el coseno evaluado en 0 vale 1 y el coseno evaluado en pi medios vale 0. Entonces la integral del seno de 0 a pi medios es 1 menos 0, es 1. Ah, sí, bueno. Babi. Entonces, este código de aquí, pues él literalmente puede calcular la integral por sumas de Riemann de cualquier función en una dimensión. ¿Ok?
¿Sí o no? Sí, Generalmente les pongo a hacer cosas divertidas, pero ahorita quiero acabar un método mejor, el método que realmente se utiliza para calcular sumas rápidas. Los métodos que realmente utiliza, por ejemplo, Wolfram para calcular una suma rápida. Entonces, tenemos aquí mi función a la cual yo le quiero calcular la integral. Y entonces, aquí generalmente cuando empecé a dar este curso cometí el mismo error que cometieron los profesores que me enseñaron este método, que fue ponerme a desarrollar 4 veces el pizarrón del salón de computación con plumones, acabarme los plumones y terminar con todos ustedes dormidos, más de lo que se están durmiendo ahorita. Y pues realmente era bastante aburrido. Hasta un día que agarré y dije, tiene que haber una manera más sencilla de calcular el segundo método, el método del trapecio. Y entonces pensé en el buen Alberto Barajas. ¿Han escuchado hablar de Alberto Barajas? Sí. Sí, es un auditorio. Es un auditor. Alberto Barajas es uno de los fundadores de la facultad. Entonces, Es broma, ¿eh? No se vaya a andar retorciendo. bueno, aparte de ser uno de los fundadores de la facultad, era muy buen matemático. Y él agarraba y decía que un buen dibujo es una mejor demostración que una demostración de 1000 páginas. ¿Torcida qué? ¿Qué torcida qué? Él decía, si puedes hacer un dibujo lo suficientemente bueno, ese dibujo es mejor demostración que una demostración matemática. Entonces, agarré y dije, pues vamos a enseñarles buenos dibujos en la clase de la Facultad de Física Computacional, ¿no? El método del trapecio es una fórmula que se obtiene y que obtuvieron desde la época de Riemann en varios artículos haciendo una talachota de varias hojas. De hecho, a mí me llevaba varios pizarrones hacerla. Pero la fórmula final es muy sencilla. Y ya que la tienes enfrente te das cuenta de, pues claro, tiene razón. Y por eso es más fácil hacerla con un dibujo. La fórmula del trapecio lo que dice es que vamos a aproximar el área de esta función f de x por el área de un trapecio en particular. ¿Cuál trapecio? Este trapecio. ¿Ok? Y entonces, pues es una aproximación de orden 1, se hacen las series de Taylor, se cortan a orden 3, se suman, se restan, se encuentra todo este desmadre y encontramos la fórmula del trapecio. Pero hay una manera más sencilla. Resulta que este trapecio rojo en realidad es la suma de dos áreas. El área azul de abajo, que es un rectángulo, y el área del triángulo de arriba. ¿Ok? Entonces, en vez de hacerme una talachota y encontrar la fórmula, pues el buen Alberto Barajas hubiera dicho, ¿cuál es el área roja? Es el área azul más el área verde. El área verde, el triángulo verde, ¿cómo lo calculamos? La suma de arriba menos la de abajo entre dos, ¿no? La base, pues va a ser xy más 1 menos xy, ¿no? Eso va a ser la misma base para todos. Y entonces él agarra y dice, ok, el rectángulo azul, pues es f de xy por xy más 1 menos xy, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ay, qué horrible cosas escribí.
XY más 1 menos XY. ¿Los rectángulos de ahí son tienen que ver con las sumas izquierdas y derechas o son las sumas de Rectángulos abajo de arriba? arriba y abajo. Ok. La suma de arriba y la suma de abajo. Y bueno, ¿y el triángulo? ¿Cómo lo calculamos? Base por altura entre 2, ¿no? La base es XY más 1 menos XY entre 2. ¿Y cuál es la altura? Pregunta por ustedes. La F máxima menos la F mínima, ¿no? Es f de XY más 1 menos f de XY, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si yo hago estas dos sumas, voy a obtener que el trapecio, que es toda la chamba que nos aventamos después de 4 pizarrones, va a ser f de XY más 1 más f de XY por la base del rectángulo, que es XY más 1 menos XY. Esa es la fórmula del trapecio. Y como queda un más, ya no importa si es por la izquierda o por la derecha, ¿no? Simplemente estoy sumando los valores de la función. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, pero yo un poco... Sí, pero A ver. Ok. Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a guardar como las sumas del trapecio. Pegamos el código de cada lado. Y entonces, quiero dejar una. Vamos a dejar todas. La suma del trapecio. Así vamos a hacerlo aparte. ¿Sí están viendo el spider? ¿O estoy hablando al aire? No, sí, profe. Nada más, voy a poner la ecuación otra vez rápido, profe. Ujú. ¿Sí se ve? Es f de No. x. ¿Qué? Sí, ahora sí ya se ve. Ok, es la f de xy más 1 más f de xy por xy más 1 menos xy. Todo eso entre 2. Ya con eso ahora sí. Gracias, profe. Ok. Entonces, pues vamos ahí, ¿no? Entonces, for e in the range n-1. Ay, ¿qué pasó? n-1. Y tenemos que a la suma del trapecio se les va a ir sumando el y más 1 más el y multiplicado por x y más 1 menos xy. Es un trampa. Y me faltó el entre 2, ¿no?
Híjole, pero estoy muy rápido. Nos queda que la suma del trapecio, la integral del seno de 0 a pi medios, vale 1. Pero pues hicimos trampa, ¿no? Teníamos una n muy grande. Vamos a ponerle una n de 100. ¿Se acuerdan que con la n de 100 no nos daba más que la primera cifra decimal bien? Resulta que con la suma del trapecio me da 4 cifras. Y con 1000 me da 6. Y con 10,000 me da 3, 9, 3, 6, 8 cifras. Con 100,000 ya me da 15. Entonces, ¿realmente cuánto cambiamos de las sumas por la izquierda a las sumas del trapecio? ¿Cuántas líneas de código cambiaron? ¿Sí lo ven? 2, ¿no? La única línea que realmente cambió fue esta. Esta es la única línea que cambió en todo el código. Y con eso mejoramos, duplicamos la eficiencia del código. En vez de calcular xy más 1 menos xy por y, que es lo que hacía xy más 1 menos xy por y, ahora estoy calculando xy más 1 menos xy por y más 1 entre 2. Y ese simple cambio en el código duplicó la eficiencia del código, duplicó la precisión de nuestro algoritmo con la misma cantidad de pasos. Entonces resulta que la suma del trapecio es la suma más sencilla que se puede hacer para calcular integrales de manera numérica y que tiene una eficiencia del mismo número de pasos que las sumas de Riemann, pero tiene el doble de precisión. Y por eso es que la mayoría de las calculadoras utilizan la suma del trapecio. Ya si se quieren ver más elegantes, la clase que viene el jueves vemos métodos de integración de Simpson, de 1/3 y de 3/8, que tienen todavía más precisión y requieren menos pasos que la suma del trapecio. Pero como van a ver el jueves, requiere mucho más trabajo por parte del programador. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Yo tenía una duda, pero bueno, es de atrás. Ujú. Me atrasé en lo que escribía el código, Ajá. pero ya no vi cómo se arregló lo de que estaba fuera de los límites. ¿Está fuera de los límites? Sí, cuando hicimos lo de la suma superior, inferior, derecha, izquierda, marcaba un error al inicio que decía que estaba fuera de los límites. Lo dijo, fue Diego el que lo dijo, la respuesta, ¿no? Estoy haciendo i más 1. Entonces, si yo tenía el rango hasta n, pues iba yo a calcular el n más 1. Y pues obviamente no importaba cuánto valiera n, siempre me iba a salir, ¿no? Entonces, por eso hubo que cambiarle el rango a n menos 1. Ok. Gracias. Sale. Bueno, pues, entonces, si no hay dudas, aquí la dejamos. El jueves voy a tratar de dar la clase yo. Quiero ver método de integración de Simpson 1/3 y 3/8 y que vean la diferencia entre estos dos, y el mismo jueves les dejamos el examen 1. El jueves sería el examen y ese mismo día espero ya tener todos los videos y todos los códigos para que tengan acceso al material de estudio. ¿Sale? ¿Y se entregaría cuándo, profe?
La fecha exacta se las damos ese día. Lo estuve platicando con Brandon, no sé si esté por ahí Brandon poniendo Sí, atención. aquí estoy. Habíamos quedado el domingo en la noche, ¿no? Sí, quedamos el domingo. Entonces, va a ser un programa de programación abierta, todavía no vamos a ver métodos numéricos ahí. Va a ser como para evaluar que sepan programar. ¿Vale? ¿Va a venir todo lo que veamos esta semana? No, esto ya es del bloque 2. Todo lo que hemos visto de métodos de Newton-Raphson, métodos de integración de sumas de rectángulos y método de derivación numérica que va a ser la semana que sigue, es el examen 2. ¿Vale? Esto solo sería repaso de programación. Ciclos for, ciclos y, bucles while. Entonces, ese es en el que sigue y ya está en el que sigue es los otros dos métodos. ¿Cuáles son Los de Newton-Raphson integración. Newton-Raphson, integración numérica y derivación numérica son el examen 2. Y entonces integración todavía nos falta ver otro método más preciso aún. Simpson 1/3 y Simpson 3/8. ¿Y esos están aún más pedidos que el trapecio o...? Yo personalmente, el que me gusta es el del trapecio porque lo puedo programar en 5 líneas de código y tiene una precisión muy buena. El jueves que veamos Simpson 1/3 y Simpson 3/8, se van a dar cuenta que hay que meter muchísima programación y realmente no vale tanto la pena. ¿Ok? Ahorita y volví a hacer el cálculo con la de x cuadrada más 2 y sí, luego dio con 4 cifras de precisión. Sí. Es muy, muy bueno el método del trapecio. Con 100 es mejor que 1000 el otro, ¿no? Sí. O sea, está mejor 100 veces con 100 repeticiones el trapecio que el primero que vimos con 1000. Uh-huh. Y si te das cuenta, la única diferencia fue una línea de código, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo quería que vieran en esta clase es más importante programar de manera inteligente que poner a la máquina a calcular de mala manera una cosa. ¿Vale? Entonces, nos vemos el jueves. Y el jueves vemos método de Simpson 1/3 y 3/8. ¿Sale? Va. El jueves entonces. Acabando la clase subimos el examen y tendrían pues, todo el viernes, el sábado y el domingo para hacerlo. ¿Quedó difícil o cómo quedó? Es un examen que ya hemos puesto de un ejercicio que se le ocurrió a mi cuate Frey, que terminó la maestría con nosotros el semestre pasado, ya se fue a trabajar, no quiso entrar al doctorado. A él se le ocurrió un día este ejercicio y lo modificamos para que se pudiera hacer en una sola clase y normalmente les damos unas 3 horas, pero ahorita les estamos dando más de 3 días. Entonces, espero que lo puedan hacer todos. Mi idea no es reprobarlos. ¿Sale? Sí, chicos, pues normalmente ese ejercicio se les da 3 horas, pero es normal que durante el examen se salgan a la hora porque ya lo acabaron. Entonces, no es algo muy, muy pesado, así que porfa, sí, pues háganlo. La verdad es que casi siempre se salen. El grupo suele ser un poco, siempre nos llegan como grupos no homogéneos y siempre me llega al menos una persona que es extremadamente buena en programando. Entonces, sí, los que ya saben programar, este ejercicio les toma menos de 1 hora. De hecho, a mí me toma como 45 minutos hacerlo. Pero a muchos de ustedes les ha tomado menos de 1 hora hacer el ejercicio. Entonces, ¿es una única pregunta del examen? Y va a ser que hagan un programa. ¿Y con que compile ya suficiente o...? Sí, o sea, acuérdense de la rúbrica de evaluación que compila y hace lo que se te pidió.
y no es copiado, pues tienes 10. O sea, no hay como Yo solo motivos para ponerte menos de 10. Si compila, hace lo que se pide y no es copiado. ¿Creen que puedan poner como un ejemplo de un output? Por ejemplo, como bueno, si pones n igual a 2, el resultado debe ser 7 o algo así. Ah, no te preocupes, va a ser bastante evidente que tu código funciona, porque de hecho vamos a pedir o sea, vamos a pedirte algo explícito que lo haga, que interactúe con ustedes. Entonces, va a ser bastante evidente si lo está haciendo o no lo está haciendo bien. Pero va, entonces ya. Vale, pues cuídense, entonces nos vemos el jueves. Bueno, bye, profe, entonces, hasta el jueves. Bye, bye. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Ah, qué cosas, Brandon. ¿Está todo bien, Brandon? ¿Ya se fue? Ah, perdón, no, estaba muteado. Ah, ya. No, pues que sí, todo bien. Ah, qué chido. Ah, pues entonces dejamos ese de tarea que ya platicamos, ¿no? Ajá. Sí, Dale. aunque igual otra vez hay gente aquí. No sé si tengan dudas. No nos han salido. Cristian siempre quiere quedarse al chisme. Sí. Mañana voy a ir a cobrar. Te aviso si ya pagaron el retroactivo. Porque como me está llegando como ayudante, Ajá. o sea, voy a saber muy bien cuándo ya te pagaron. Porque va a coincidir con el hecho de que ya me están pagando como profesor de nuevo. Ya. Vale. Sí, de todos modos supongo que nos van a mandar correo, pero no nos han mandado nada estos vatos. ¿Qué te iba a decir? Mi idea es acabar la semana que viene la parte del examen 2, del examen 2, que es integración y derivación. Y en la semana que viene sería la del 3 de diciembre, ¿no? 3, 4 de diciembre. Sí. Pregunta sí sería, la pregunta es ¿cuándo empiezan las clases? Digo, las vacaciones. Qué buena pregunta, Dorothy. A ver, deja checo. Porque no sé si inician el día del Guadalupe Reyes. No, creo que no. A ver, aquí tengo el calendario en mi celular. Okay. Aquí está. Las vacaciones. Ah, sí, tienes razón. Empiezan con Guadalupe Reyes. Ajá, empiezan el 12. Ok. A mí me gustaría ver esa semana, ver resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Qué dijimos que íbamos a ver? Ya ni me acuerdo. No me acuerdo. Yo quiero dejarle la semana del 12 al 23 a Machine Learning. Que sí, me sirve de repaso a mí y sirve que tú aprendes Machine Learning. Espera, del 12 al 23 de qué? De enero. Ah, ok. O sea, ya regresando. Entonces me gustaría dar clases en diciembre, la semana de Guadalupe, para dejarles una tarea examen de resolución de sistemas de ecuaciones. Ok, o sea, a ver, deja ver si te entiendo. O sea, ¿quieres terminar las clases cuando termina, no? Que es el 11 de diciembre. Y, no sé, el mismo 11 dejarles tarea examen o cómo. Sí, dejarles como una tarea examen. Igual y que sea puntos extras o algo así, para el que quiera. Y ya que la tercera evaluación sea en enero con lo que veamos de Machine Learning. O sea, la segunda evaluación oficial, ¿cuándo sería? La dejaremos el lunes de esa semana, ¿no? El lunes de Guadalupe El Reyes. lunes 7, sí, el lunes 7 para que nos la entreguen el viernes 11. Vale. ¿Va? Me parece bien. Pues bueno. Ah, qué cosas que te digo, mi querido Brandon. Bueno, sí. Pues te dejo, voy a ver lo de la cena. Órale, cuídate. Sí. No me mandaste nada.
de tu... Ah, le dije a mi Tu novia, mujercita. creo que no me los mandó. No, pues te los mando de una vez. ¿Qué datos necesitas? Yo me lo sé. Nombre completo, fecha de nacimiento. ¿Qué te conviene a ti, Telegram o WhatsApp? De hecho, revisa más seguido Telegram. Ok. Entonces, sí, Telegram. Sí, yo Eso. tengo... de hecho, a mí también me conviene que me lo escribas por Telegram. Lo tengo abierto todo el tiempo. El WhatsApp Ajá. no lo abro más que cada 4 o 5 horas. Sí. Sí, además, luego me llega demasiado spam en WhatsApp y suelo ignorarlo. Entonces, nombre. ¿Qué otra cosa necesitas? Nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono. Y correo electrónico. 28 del 07 del 80. 80. ¿Correo? Ajá. Sí, Y correo. teléfono. Te dejo el mío porque la otra vez creo que el suyo no. T5. Creo que pudo haber sido eso, porque después de ella, Ujú, no sé si te conté, pero después de ella referí a mi primo, ujú. y a mi primo sí le hablaron. Ya. Entonces, a lo mejor, y te digo que a mí ya me aparecía ya como inactiva, así como a lo mejor no la pudieron contactar. Sí, mejor te dejo mi teléfono. Ya te los mandé Va. por Telegram. Órale. Va. Pues cualquier cosa, márcame, mi querido Brandon. Y ahí si necesitas Vale. un poco de dinero, pues me avisas ahí. Sí, A ver don si Borri, tú. podemos hacer algo. Todo bien, todo bien. Va. Pues cuídate, nos Vale. vemos el jueves. Vale, Si quieres yo doy cuídate. la clase. Voy a dar integración. Va. Entonces, no te preocupes, yo la doy el jueves. Si no, de todos modos me conecto por cualquier cosa. Ahí estoy atento. Sale. Órale. Cuídate. China, Vale. esto ya no lo borré. Voy a tenerlo que quitar del like.